Hola a todos los participantes. Mi nombre es Leonardo Santos, de Brasil. Hago parte del equipo de la Tecreta Internacional juntamente con México y Costa Rica. Vamos a hablar hoy de una introducción a pisos poliméricos. Vamos a hablar por qué recubrir los sustratos y hablar de una química general, una cosa más rápida, más sencilla. Soluciones sanitarias utilizando los pisos poliméricos. En la demostración vamos a hablar de la aplicación de pisos poliméricos con la ayuda de Alejandro en México. Todos los participantes van a ganar una insignia electrónica que será compartida por la plataforma iClan. Todas las informaciones serán compartidas por correo electrónico como hojas de datos, hojas técnicas y que más que el participante necesite. Esta insignia electrónica puede ser compartida en redes sociales también, como WhatsApp, LinkedIn e Instagram. Un punto importante que debemos conocer sobre los sistemas poliméricos, los recubrimientos poliméricos, que no ganamos solamente en la parte mecánica, la parte química, la parte estructural, pero también ganamos mucho en la parte estética. Un piso que se ha revestido con un sistema polimérico gana vida. Para hablar un poco de recubrimientos poliméricos, hablamos de los recubrimientos en una forma general. Hay recubrimientos en envases, en la estructura naval, automotriz, alimentos, medicinas, en la arquitectura. Y vamos a hablar en este entrenamiento la parte de pisos. Un punto importante para conocer son los tipos de substratos que tenemos. Generalmente vamos a recubrir sustratos cementicios como losetas, granito, concreto, baldosas y piedras. El metal hay que tener mucho cuidado para recubrir, necesita de un primer especial. El coeficiente de dilatación del metal es diferente también, entonces puede tener algunos problemas de desplazamiento. No cementicios como vinilo, por ejemplo, necesita quitarlo porque tiene una flexibilidad demasiada, no tiene una buena anclaje y la superficie es muy cerrada. Entonces, en pisos de este tipo debemos quitarlos. En la madera no es recomendable hacer la aplicación también porque tiene la característica de absorber el agua. Entonces, no tiene una buena anclaje también, no es rígida. De una forma general, necesitamos hacer el recubrimiento para protección, para ganar protección contra abrasión, impactos mecánicos o ataques químicos. Decoración estética de una forma general, podemos cambiar los colores del sitio y la parte también de la superficie, como se tiene una superficie más lisa o cáscara de naranja, como el cliente desea. O funciones especiales también, como pisos disipativos y conductivos para utilización en áreas electrónicas o almacenamiento de inflamables. Generalmente, los pisos que vamos a recubrir, 99% son pisos de concreto. Otros puntos importantes que debemos conocer para recubrir. Con un recubrimiento polimérico vamos a proteger el sustrato contra degradación de equipos pesados como montacargas y otros equipos. Evitar degradación por impacto. Esta característica está directamente relacionada al espesor del sistema. Evitar degradación química. Nosotros sabemos que el concreto, en una forma general, reacciona fácilmente con ácidos y bases. Entonces, hacer una aplicación de un recubrimiento polimérico, ganamos demasiado, ganamos mucho. Evitar problemas de planicidad. También una área que es plana es una área segura para tráfico peatonal o tráfico de montacargas. Evitar degradación por el agua. Hay muchos sitios de manufactura que necesitan de una limpieza diaria. Este agua hay que absorber en el concreto y torna el concreto como más débil.
Acá tenemos una aplicación, un antes y después de una área de manufactura de bebidas en Brasil, una grande empresa. Acá podemos mirar un piso completamente degradado, con muchos puntos de contaminación. Como son los zetas, hay muchos puntos de incrustación de suciedad también. Entonces, para una empresa de una área de manufactura de bebidas o comidas, no es una buena cosa. Necesitamos hacer la aplicación. Acá tenemos el después. Entonces, no hay juntas, solamente la junta de la estructura predial, como tiene una característica mecánica y química buenísima, puede empezar la producción sin problemas. Más algunas características importantes. Los pisos son poliméricos, son antideslizantes, como debemos conocer la STMC 1028. El coeficiente de fricción es 0.5. Entonces, debemos recomendar este tipo de recubrimiento también. Superficie es continua, entonces es buenísima para un tráfico seguro, tanto peatonal cuanto de equipos en general. Hay una optimización de iluminación, no hay pérdida de luminescencia, entonces tiene una iluminación más efectiva. No hay juntas, es fácil de limpiar y desinfectar. Este es un punto muy importante para áreas que necesiten de una limpieza diaria, una desinfección diaria, como áreas de bebidas, de comidas, áreas de salud, de una forma general. Control de polvo y partículas físicas. Este es un punto muy importante para una área de manufactura que necesita de una certificación internacional, porque las certificaciones HACCP y FDA necesitan de un control de partículas físicas, químicas y microbiológicas extrema. Es a prueba del agua, no tiene una absorción del agua. Vamos a hablar de una química ligera, vamos a hablar ligeramente de la química de los componentes que tenemos, que son resinas termoplásticas o resinas termoindurecibles. Existen estos dos tipos de resinas. Vamos a usar siempre resinas termoplásticas. Vamos a hablar de la diferencia de los dos. En resinas termoplásticas, que son monocomponentes, solamente un paquete, no hay reacción, es solamente un secado y oxidación por el aire. Entonces, la película seca no es una película seca tan resistente, tan fuerte como la película seca de la resina termoindurecible. Hablando de la resina termoindurecible, hay enlaces químicos, hay una reacción entre la parte A y el endurecedor, que es la parte B. Entonces, este tipo de resina es una resina bicomponente. Como ejemplo de resinas termoplásticas tenemos las resinas alquídicas, que son generalmente utilizadas para pinturas de tubería. No tienen una resistencia química buena, entonces no son utilizadas para pinturas externas. Las resinas acrílicas generalmente son utilizadas en la área de arquitectura en general para pinturas externas. Tienen una resistencia muy grande a rayos UV y son muy fuertes. Las resinas vinílicas o PVA generalmente son utilizadas solamente en pinturas internas en la arquitectura. No tiene una resistencia mecánica tan buena y tampoco contra rayos UV. Como ejemplo de resinas termoindurecibles bicomponentes que son utilizadas para recubrimientos de poliméricos de piso en general, tenemos las resinas epoxídicas, que son muy fuertes, que tienen una característica de resistencia química buena, pero no tiene una resistencia a rayos UV tan buena así.
Las resinas poliuretánicas y resinas poliasparticas tienen como endurecedor el isocianato. Son generalmente recomendables para áreas externas, pero la resina poliaspartica es muy utilizada para aplicaciones rápidas. En general, un punto que debemos conocer es la diferencia entre resinas termoindurecibles y resinas termoplásticas. Las resinas termoindurecibles son mucho más fuertes debido a este tipo de enlaces químicos, esta formación del crosslink y la formación de una película seca muy fuerte. Un punto importante que debemos conocer también son los tipos de resina que existen. Las más comunes, como el epoxi, el poliaspartico, el poliuretano, el cemento uretano y el metil metacrilato también. El poliaspartico tiene como una característica buena de una estabilidad contra rayos UV, es muy rápido y generalmente utilizado en sitios que necesitan de una rapidez en la aplicación. El sistema epoxi es un sistema que tiene una resistencia química excelente, una resistencia mecánica excelente, pero no hay una resistencia a rayos UV. Entonces no es recomendable para aplicaciones externas. Las resinas con cemento uretano, que son resinas de excelente resistencia química, excelente resistencia mecánica, no tienen una característica de resistencia a rayos UV también, pero son muy utilizadas en la parte interna, en manufacturas de alimentos y bebidas. El metil metacrilato es una resina excelente en características mecánicas, en características químicas. Tiene una velocidad buena de curado, entonces hay un curado muy rápido. Tiene características buenas contra rayos UV, tiene una resistencia a rayos UV, pero tiene un olor muy fuerte. Entonces, si tiene un sitio que ya tiene una operación, no tenemos la recomendación de hacer esta aplicación porque tiene un olor muy fuerte. Entonces, aún hablando de la química básica, vamos a hacer una comparación directa entre pinturas con solventes y pinturas sin solventes. Tenemos un área de 20 metros cuadrados para hacer una aplicación. Vamos a hacer la preparación en la mezcla, en la parte A y la parte B. Vamos a tener la película húmeda. Para tintas, para pinturas que tienen solventes, hay una pérdida de película húmeda. Entonces, la película húmeda no es la misma que la película seca. Pero en sistemas que no hay solvente, la película húmeda tiene el mismo espesor que en la película seca. En solventes, entonces en sistemas con solventes hay una pérdida con contenidos orgánicos volátiles y hay una pérdida de espesor también. En una comparación directa entre una pintura 100% sólidos, $38 el galón, y una pintura 62% sólidos a $25 el galón, la pintura 100% sólidos se queda más barata en una aplicación por metro cuadrado. Este es un punto muy importante conocer antes de hacer la aplicación. Hablando un poco más sobre los sistemas poliméricos, que los sistemas más comunes son selladores, pinturas, empieza con 300 micrones hasta 1 milímetro.
Autonivelantes, que empieza con 1 milímetro hasta 4 milímetros, tienen una resistencia mecánica y química excelente, una característica lisa en la superficie y sistemas de multicapas de mortero, que generalmente son utilizados en sitios que necesiten de una aplicación con una resistencia mecánica extrema. Los sistemas de mortero y multicapa son de fácil mantenimiento. Solamente más una capa de pintura ya está listo, ya está hecho. Los sistemas de altonivelantes ya no son tan fáciles de hacer mantenimiento. Una buena opción del sistema de multicapas es que la flexibilidad también puede ser aplicado de 1 a 6 milímetros. Un punto que es extremadamente importante conocer en los sistemas poliméricos es los sistemas modulares, que son pisos poliméricos modulares. ¿O qué son? La parte más importante es conocer el cambio de la resina. Tú puedes elegir la resina que el cliente necesita, como una resina poliaspartica, una resina epoxi. El espesor del sistema, tú también puedes elegir como el cliente necesite. El tipo de estética, si es una estética lisa o un acabado casca de naranja. Esta flexibilidad es un punto muy positivo en los pisos modulares. En una comparación directa entre el sistema de mortero y el sistema modular multicapas, podemos hablar que el sistema de mortero tiene una porosidad más grande, porque tiene menos resina en comparación con el sistema multicapas. Es más poroso y necesita también de primer. Y no tiene la flexibilidad de la aplicación en espesores más pequeños que 4 milímetros. El sistema multicapas es un sistema que no hay porosidad, no necesita de primer y tiene una planicidad excelente, porque la planicidad se gana debido al espesor, a la granulometría de la arena. En el mortero, el espesor es debido a la aplicación en la mano del aplicador. Acá podemos mirar mucho más fácil, muy más fácil la aplicación y la porosidad entre los dos sistemas. Hay más poros en el sistema de mortero. La parte del primer hay más porosidad también. Entonces no hay una buena anclaje en comparación directa entre el mortero y el sistema multicapas. Hablando un poco de las aplicaciones sugeridas, podemos hacer aplicaciones en áreas de manufactura que necesitan de una característica mecánica buena, de característica química buena, en áreas de alimentos, bebidas que tienen una contaminación pues, por sangre, grasas y otros contaminantes en la limpieza como ácidos y bases. En las áreas de salud que necesiten de una superficie muy lisa, de fácil limpieza y desinfección. Estacionamientos y aparcamientos con una resistencia a abrasión buena entre el neumático y el suelo. También hay las aplicaciones que son decorativas. Estos sistemas decorativos son sistemas que tienen la misma característica mecánica, la misma característica física que los sistemas industriales, pero son sistemas que pueden ser utilizados en galerías de arte, garajes o como este sitio en Brasil que fue hecho con terrazo cementicio y autonivelante epoxi. Este edificio comercial también fue hecho con terrazo epoxi en diferentes colores de gris. Hablando del sistema polimérico como solución sanitaria. Hay diferentes tipos de sitios en un hospital, por ejemplo, como habitaciones para pacientes, baños, salas de espera, y cada sitio puede ser utilizado un tipo de sistema. Un sistema para
para hospital o sitios sanitarios tienen que ser un sitio de fácil limpieza, de fácil desinfección, sin juntas, para no tener una incrustación de suciedad, con desagües, curvas sanitarias también, para una fácil limpieza y desinfección, para evitar cualquier tipo de contaminación por fungos, bacterias o virus. Ahora vamos a hablar un poco más de los sistemas poliméricos como soluciones sanitarias. Los tres sistemas que vamos a hablar va a ser aplicado por Alejandro. Vamos a conocer un poco más sobre ellos. Uno de los sistemas es el Latex Guard poliaspartico, que tiene dos capas de poliaspartico pigmentado y una capa de un sello transparente, como un sello de sacrificio. Acá tenemos una aplicación en un hospital temporal en la ciudad de Panamá. Este fue hecho para tratamiento de contagiados de COVID-19. Entonces es muy rápido la aplicación y tiene un acabado excelente. El otro sistema que va a ser aplicado en la parte práctica también es el sistema BUILD poliaspartico, pero este tiene una característica de regularización como el Sanskrit, que son capas de regularización. Después, más capas de acabado con resinas poliasparticas. Acá tenemos una aplicación en una área de manufactura de medicinas. El último sistema es un sistema quartz poliaspartico. Es un ejemplo de un sistema modular con la parte del Sanskrit, la capa pigmentada y las capas transparentes también, como capas superiores y capas de sacrificio. Acá tenemos una aplicación en contenedores de transporte, siendo convertidos en habitaciones para tratamiento de contagiados de COVID-19 también. Ahora Luis va a tener algunas preguntas que van a ser contestadas por Luis Diego. Claro, muchas gracias, Leo. Realmente una excelente presentación. Agradecerles una vez más a todos los que se han conectado. Tenemos muy bien representado a Latinoamérica, gente de Uruguay, gente de Chile, de Perú, de República Dominicana, Panamá, México y bueno, se me escapan los países, pero no los puedo mencionar todos. Leo, quizás unas tres preguntas, bueno, dos preguntas y tal vez un comentario que ahí teníamos un cliente que estaba preguntando sobre autonivelantes. Comentarles que sí, efectivamente autonivelantes. Tenemos tanto autonivelantes de cemento uretano ya para aplicaciones industriales y autonivelantes epóxicos que, como decía mi compañero Daniel, son más brillantes, generalmente son para áreas menos transitadas, de tráfico menos industrial. Leo, un par de preguntas. Nos comenta un cliente de que si se puede instalar un autonivelante sobre un concreto fisurado. La pregunta específica es, ¿qué consideraciones deberías tomar o qué acciones deberías tomar antes de instalar cualquier recubrimiento sobre ese concreto fisurado? Un punto importante es conocer si este tipo de fisura es una fisura que trabaja o no. Para fisuras que trabajan, tú necesitas hacer un tipo de acción. Para fisuras que no trabajan, otro tipo de acción. Es posible hacer el recubrimiento sin problemas, pero son diferentes tipos de acciones para hacer este tipo de aplicación. Ok, perfecto. Y la siguiente pregunta que te iba a comentar, igualmente tenemos un caso de, bueno, un proyecto donde se quisiera hacer una instalación de piso para tráfico de montacargas y su respectiva carga, ¿verdad? ¿Cuáles consideraciones, o más bien, cuáles datos técnicos a nivel de desempeño son importantes a nivel de determinar si el recubrimiento es apto o no para ese tráfico de montacargas? Coeficiente de fricción, resistencia al impacto, resistencia a la compresión. Sí, estos son puntos extremadamente importantes para hacer este tipo de aplicación. Entonces, solamente una pintura no es suficiente. Necesita de un sistema como multicapas para tener una resistencia mecánica más grande. Necesitas conocer el tipo de impacto que irá a tener en este sitio, el, lo peso de los equipos, conocer las áreas que van a ser aplicadas.
Muy bien. Una excelente pregunta que nos hacen ahorita es, ¿cuáles recubrimientos son para exteriores? De todos los recubrimientos que acabas de ver, Leonardo, ¿cuáles son aptos para exteriores a nivel de química? Sí, son dos puntos que debemos conocer, que son recubrimientos con acabado alifático y acabados aromáticos. Entonces, el epoxi y el uretano cementicio son aromáticos, no son recomendables para pinturas externas, pero el poliasfáltico y el poliuretano son alifáticos, que son recomendados para pinturas externas. Muy bien, de acuerdo. Y ya quizás para cerrar esta parte de preguntas a nuestra presentación teórica, una pregunta que nos hace don Michael Hernández, si hay recubrimientos para cuartos con control de estática. No sé si nos puedes comentar sobre eso un poco, Leo. Sí, hay que son los sistemas disipativos y conductivos. Entonces, hay los sistemas, nosotros en la Tecrete tenemos estos tipos de sistemas también. Estos sistemas son recomendables para áreas de manufactura de electrónicos en general o almacenamiento de productos inflamables. Es necesario para eliminar cualquier tipo de estática y eliminar la posibilidad de un evento ESD. Es correcto, recordarles que la tecnología está presente. Bueno, la Ticrete ofrece el sistema ESD en sus dos versiones y comentarles que actualmente se ha renovado, inclusive ya, digamos, acoplan una nueva tecnología de nanotubos de carbono que está disponible para todos ustedes. Ahorita hay muchas preguntas, comentarles que las preguntas las vamos a seguir respondiendo. Si alguna pregunta se nos quedara pendiente, los vamos a contactar. Y ya para avanzar con la siguiente parte demostrativa, nos vamos para Monterrey, México, desde Sao Paulo. Vamos a cruzar todo el continente y allá nos acompañan nuestros compañeros Alejandro Domínguez, que es quien nos va a mostrar los diferentes sistemas, acompañado también de Pedro Ortiz, Guillermo Nieto y nuestro colaborador José Roberto Zamora, todos muy distantes, pues tomando en cuenta todo el distanciamiento social que estamos tomando en cuenta. Entonces, les doy la palabra a Alejandro. Gracias, Leonardo. Gracias, Luis Diego. Gracias, Leonardo. Boa tarde, good afternoon, buenas tardes y pura vida. Bienvenidos sean todos a este breve paso por tres sistemas que ya les comentó mi compañero. Vamos a ver cómo se componen estos sistemas en campo. Para nuestro primer sistema que vamos a ver en este momento, vamos a utilizar una resina poliespártica. ¿Sí? Vamos a ver nuestro sistema GAR-PA. PA, las siglas PA significan poliespártico. Nuestro poliespártico viene en presentaciones de kit de 2 galones con cuarto de pigmento. También manejamos la presentación de 5 galones. Este poliespártico lo manejamos en tres versiones. Tenemos la versión 100% sólidos, ideal para hospitales, ¿sí? Y áreas de alimentos, toda en aquella área donde no te permitan trabajar con compuestos orgánicos volátiles. ¿Sí? Manejamos la 72% sólidos y manejamos también la versión clínica, que ahorita está muy socorrida. ¿Sí? Para la proporción de mezcla de este material es 1 a 1. Primeramente, lo que hacemos es abrimos nuestra parte A, que es la resina, ponemos nuestro pigmento sobre la parte A, mezclamos con un proceso de 2 minutos, ¿sí? La mezcla siempre tiene que ser con taladro de baja revolución, como este, y con propela de paleta, para que ayude a disipar correctamente el material. ¿Sí? Una vez hecho esto, la proporción de mezcla para poder hacer nuestra aplicación debe de ser 1 a 1. Para la aplicación siempre es importante el 100%, para que una aplicación de un revestimiento se garantice al 100%, juegan dos factores. El 50% del factor lo juega la elección del recubrimiento adecuado, que este sea de calidad y alto desempeño. ¿Sí? El otro 50% lo maneja lo que es la preparación mecánica e instalación. ¿Sí? Para la preparación mecánica de un sistema de 12 a 20 milésimas es generar un perfil de anclaje por medios mecánicos. Los medios mecánicos pueden ser máquinas desgastadoras, ¿sí? Con diamantes, adiamantadas con grado del 80 para instalaciones de películas delgadas. Esto nos va a generar un perfil de anclaje del número 1, el cual es el recomendado e indicado para asegurar la permanencia de nuestros sistemas.
Ahorita, sobre esta hoja de Duroc, vamos a hacer la simulación de una superficie a recubrir. El primer paso es vertir lo que es nuestro material en su totalidad, ¿sí? Poliespártico ya previamente mezclado con color. La primera capa de poliespártico con color nos sirve como autoimprimante. Para la instalación, ustedes van a requerir de un cepillo de cerda suave, como este, y rodillo de pelo corto, como este, o puede ser un rodillo de esponja, dependiendo del que tengan disponible en su región. Para la instalación se pone el material y se empieza a expandir por todo el área con la ayuda de nuestro cepillo. Siempre cuidando que todas las áreas queden bien cubiertas, ¿sí? Para las instalaciones en campo siempre es algo muy coordinado, ¿sí? Debe de ir la persona que va extendiendo el material con el cepillo, asegurándose que quede la capa exacta que necesitamos, y posteriormente detrás de él vendrá otra persona haciendo un rodillo, haciendo la instalación con el rodillo, ¿sí? Una recomendación para rasurar el rodillo que hacemos aquí es poner una cinta. ¿Para qué? Para que se quede la mayoría del pelo que suelta un rodillo al momento de instalarlo y que no te afecte en lo que es tu proceso de instalación. Para distribuir el material con el rodillo, este debe estar bien empapado y lo vamos a hacer en forma cruzada, ¿sí? Es nada más en la instalación, nada más tienes que hacer esto. Subes y bajas, traslapas 5 centímetros, ¿sí? ¿Para qué? Para que pierdas las marcas del rodillo. Posteriormente viene otro muchacho haciendo un cruzado, ¿sí? Donde sube y baja nada más. Traslapa, sube y baja, igual. Con esto aseguras que el material esté correctamente instalado, que se pierdan los rolazos y que tenga el espesor que necesitas. Para medir espesuras utilizamos una herramienta como esta, que puedes ir midiendo gradualmente. Es para medir películas en húmedo. Lo pones sobre un cartón y ahí ves, ¿sí? Lo pones sobre un cartón y aquí tú vas a ver el espesor de la película que maneja, ¿sí? No se ve aquí en un cartón. Bueno, vas midiendo tu película y puedes checar que la película es de 4 milésimas. ¿Sí? Una vez hecho esto, vamos a esperar. Nuestros sistemas poliespárticos son de secado rápido. El tiempo de secado de este material es de 1 a 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas. Ya habiendo hecho esto, retiramos nuestro material, ¿sí? Esta es nuestra primera mano, que es autoimprimante, ¿sí? Una vez hecho esto, después de 2 horas de secado, tenemos nuestra capa aquí. Nosotros recomendamos para la segunda capa, normalmente entre capa y capa hacer un lijado. El lijado de nuestros sistemas multicapas, el lijado entre capa y capa de un revestimiento poliespártico, ¿sí? O un revestimiento de capa delgada, puede ser poliespártico, tóxico o poliuretano, debe de ser con una lija del número 80, como la que tenemos aquí. Una lija del número 80 se pasa por toda la superficie con la ayuda de una bailarina, ¿sí? Esto nos ayudará a corregir posibles manchas de tierra que pudo haberse pegado durante el proceso de instalación, el polvo microscópico que está en el ambiente, ¿sí? Se atrae al sistema y quedan unos pinholes, ¿sí? Aquí vamos a hacer la aplicación. Para la aplicación de nuestra segunda mano es igual, es exactamente el mismo proceso, ya lijamos previamente, ¿sí? Ponemos el material sobre la superficie y nuevamente con la ayuda de nuestro cepillo vamos a extender el material cerciorándonos que llegue a todos lados,
dejamos algo para embeber nuestro rodillo. ¿Sí? Una vez hecho esto, tenemos un rodillo. Igual, lo rasuramos para quitar los cabellos. Siempre un bote de basura a un lado para estar. Embebemos nuestro rodillo. Y el rodillado es igual. La aplicación del rodillado es igual. ¿Sí? Vas y vienes. No tienes que hacer presión al estarlo instalando. No tienes que presionar en su rodillo con la superficie. ¿Sí? Únicamente el peso del maneral te va a ayudar. Tú solo tienes que guiarlo de arriba abajo. ¿Sí? Y una vez traslapas para que no te queden marcas de rodillo. Todo esto en campo es simultáneamente, ¿sí? Viene la persona que está extendiendo el material, unos pasos por delante de él, viene la persona que está haciendo el rodillado en forma horizontal y posteriormente viene haciendo el paso en forma vertical para hacer el cruzado y que se pierdan todas las marcas. Hecho esto, ¿sí? Esperamos de 1 a 2 horas nuestro tiempo de secado para hacer la capa final, que es nuestra capa clear. En este sistema, si ustedes quisieran, podrían dejar el sistema así, con 2 manos. ¿Sí? Se preguntarán, oye, ¿por qué pusiste una azul y una gris? La azul y la gris la ponemos para que ustedes vean la diferencia entre capa y capa. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a comenzar a hacer nuestra capa final. Ya después de 2 horas de secado o una, dependiendo de las condiciones, vuelvo a reiterar, y soy muy reiterativo por eso, hacemos un lijado de la superficie y vamos a proceder a poner nuestro clear. La capa clear nos sirve como capa de desgaste, ¿sí? Es la capa de sacrificio, la que recibe toda la radiación del tránsito, ya sea vehicular, tránsito peatonal. El método de aplicación es igual, cepillo y rodillo. Esta capa de sacrificio, nosotros la recomendamos mucho porque para los mantenimientos únicamente lo que tienes que hacer es una evaluación a los 2 años de haberse instalado y una evaluación de las áreas, y en el área donde tengas mayor desgaste es el área donde vas a hacer tu recapeo, y el recapeo solo lo haces nuevamente haciendo un desgaste mecánico con lija del 80, ¿sí? Un proceso mecánico, y luego después vas a hacer la aplicación únicamente de transparente. ¿Qué ventaja tiene esto? Que el color no se desgasta gracias a nuestra capa de sacrificio. Entonces va a ser muy sencillo hacer un mantenimiento. ¿Sí? Igual, el proceso es igual. ¿Sí? Vamos instalando nuestro material, traslapamos para que no se marquen no se hagan las marcas de rodillo. ¿Sí? Y cruzamos. Y cruzamos. Siempre terminar al mismo sentido que estamos terminando. ¿Por qué? Si yo hago esto y luego lo vuelvo a bajar, me van a quedar marcas de rodillo, ¿sí? Al momento de secar el material, se van a hacer unas marcas de rodillo. Por eso siempre tienes que terminar al mismo sentido todo, ¿sí? Si nada más das una rayada, que todo sea hacia el mismo sentido, para que no vayas a tener ningún problema de marcas de rodillo. Ojo también, todo esto en campo debe de ser muy coordinado, porque después te puede ganar el tiempo de secado del material, y eso es lo que hace que se marquen las cosas, ¿sí? Esta es nuestra capa clear. Sistema. ¿Sí? Esto vamos a esperar de 1 a 2 horas para secar. A las 3 horas de haberse instalado, puede quedar abierto a tráfico peatonal. A las 24 horas de instalado, lo podemos abrir a tráfico vehicular. Y así es como queda nuestro sistema. Tenemos primer capa, ¿sí? En color azul para distinguirlas. Segunda capa en color gris y capa clear para nuestro sistema. Este sistema tiene alta resistencia química, ¿sí? Ideal para los hospitales porque te soporta la sangre, te soporta la sosa cáustica, soporta los químicos que ahí se manejan y derrames que pueda haber, ¿sí? Bueno, con esto terminamos nuestra aplicación de lo que son sistemas poliespárticos, nuestro sistema GA-PA. Vamos a pasar a nuestro siguiente sistema, que es un sistema Lattice Build EP. ¿Sí? Para nuestro sistema Lattice Build EP
¿Qué quiere decir? Que es un mortero multicapas. ¿Sí? ¿Cuándo requerimos de un mortero multicapas? O cuando requerimos de un revestimiento con mayor espesura, ¿sí? O mayor cuerpo, que no sea igual a que sea mayor de 20 milésimas. Cuando tenemos una superficie más dañada o cuando tenemos una exigencia en la superficie que necesite de un cuerpo más robusto. Para eso nosotros tenemos nuestro Build EP. El Build EP se conforma de resina epóxica, catalizador epóxico y arena sílica. ¿Sí? El grado de las arenas depende del espesor del sistema que vayas a recubrir. Puede ser desde 1 milímetro hasta 6 milímetros. ¿Sí? La preparación de la superficie es igual en esta ocasión, como es un espesor de 1 milímetro. Nuestro perfil de anclaje debe de ir de un perfil de anclaje número 1 a un perfil de anclaje número 2. Dependiendo del espesor del material, del recubrimiento a instalar, es el perfil de anclaje que tienes que dar. ¿Cómo lo puedes dar? Si son perfiles de anclaje mayores al número 3, tiene que ser vía escarificación, vía shot blast, ¿sí? Para esta mezcla vamos a hacer resina epóxica, catalizador y arena del número 1. Con esto vamos a crear un mortero fluido, ¿sí? Más rico en resinas, ¿sí? Que a diferencia de los morteros tradicionales, como ya lo explicó mi compañero Leonardo, estos morteros quedan completamente al 100% llenos de material, ¿sí? Es igual, la instalación, requerimos de poner todo el material sobre la superficie. Una vez hecho esto, vamos a necesitar la ayuda de una llana, ¿sí? Una llana metálica, como esta, o puede ser un jalador metálico, o cualquier cosa de metal, ¿sí? Entonces, para la aplicación, es una inclinación de 45 grados, y tú vienes instalando, ¿sí? Esto se hace de esta manera. Lo hice de esta manera, ¿sí? Apoyando mi llana contra el sustrato, más o menos con una inclinación a 45 grados. Esto para que la arena penetre en el poro del concreto y pueda anclarse bien. ¿Sí? Hecho esto, después de haber hecho esto, vamos a hacer un broadcast de arena del número 1 para conformar nuestro Sandscript número 1 quede al 100%. Cuando se está haciendo el riego, todo en obra es simultáneo, ¿sí? Va la gente extendiendo el material, delante de él unos pasos, un área, viene otra persona haciendo el broadcast de arena, ¿sí? Esto es amortizar la superficie y eso vamos haciendo este proceso. ¿Qué sigue después de haber hecho esto? Después de haber hecho nuestro Sandscript, vamos a esperar de 8 a 12 horas de tiempo de secado, dependiendo de las condiciones climáticas. Acuérdense de hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿sí? Para que no nos vaya a tener ninguna alteración en nuestro sistema. Hecho, terminamos aquí con nuestro Sandscript, ¿sí? La aplicación de nuestra capa de regularización que nos va a ayudar a mejorar la planicidad del concreto y nos va a ayudar a reparar esas crestas y valles que tiene el concreto.
Y aparte es la parte fundamental de nuestro sistema PIN. Una vez hecho esto, habiendo esperado 12 horas, nosotros vamos a tener una superficie así, como esta. ¿Sí? Este es un Sanskrit, esta es nuestra superficie, tiene excelente planicidad. ¿Qué hicimos después de haber hecho esto? Lo que hicimos es dar un lijado, ya una vez seco, a las 8 o 12 horas, dimos un lijado con una lija del número 60, como la que tenemos aquí. ¿Sí? Aspiramos la superficie y después de esto, ¿qué sigue? Instalar nuestra capa base, que es un YAG, pero ahora en EP. EP quiere decir epóxico. Para la instalación del GAR EP, nos vamos a ayudar de un jalador de goma, ¿sí? Un jalador de hule, perdón. ¿Por qué un jalador de hule y no uno de metal? Ahora requerimos de un jalador de hule para poder hacer la presión contra la arena y en el perfil de anclaje que creamos con nuestra arena quede completamente cubierto, ¿sí? Y lleno de resina. Ponemos todo, tenemos nuestro jalador de goma y el método de aplicación es igual. Vamos distribuyendo nuestro material por todo el área, ¿sí? Esto en campo es mucho más rápido porque tienes áreas completamente abiertas donde puedes ir avanzando muy rápido. ¿Sí? Para la primera mano no hace falta hacer un rodillado o un rolo y pasarle el rodillo, ¿sí? En la primera mano de pintura. Nada más hay que cerciorarnos que quede bien esparcida por el sustrato. Aplicamos con una presión para que entre la pintura, ¿sí? Recogemos los excesos. Quitamos nuestro exceso y finalizamos, detallamos para que no tenga ningún área que vaya a faltar de pintura. Esto lo vamos a dejar secar por un lapso de 8 a 12 horas dependiendo de las condiciones climáticas. ¿Sí? Después de esperar 8 a 12 horas, lo que sigue es un lijado de la superficie. ¿Para qué? Para quitar cualquier exceso que haya quedado o que se le haya pegado piedra. Lo vamos a quitar con lija del 80. ¿Sí? ¿Por qué ahorita no del 60? Del 60 era directamente sobre la arena, sobre el Sanskrit, y ahora es del 80. ¿Por qué? Porque encima de ese vamos a poner un revestimiento de capa delgada, ¿sí? Que es la segunda mano. Nuestra segunda mano de gas, ya hicimos aquí el lijado previo, ¿sí? Tenemos nuestro Sanskrit, es una barrera para marcar ahorita los pasos, ahorita lo van a ver, y tenemos ya lijada nuestra superficie. Vamos a dar otra capa de gas para finalizar nuestro sistema. ¿Sí? Ya checado, siempre es importante, una vez que ya hiciste el aspirado de la superficie, ¿sí? Siempre poder pasar un trapo, un mop con solvente, ¿sí? Con filón, para quitar el polvo que pudo haberse generado en el ambiente y que pueda haber quedado pegado ahí. ¿Sí? Para la mezcla de nuestro gas, la segunda mano la vamos a aplicar en azul. La vamos a aplicar en azul para distinguir las capas, ¿sí? Recuerden, resina, parte A, catalizador, parte B, y ponemos sobre la superficie. Para la aplicación de esta capa, nos vamos a ayudar igual de puede ser nuestro jalador, ¿sí? Y rodillo. Aquí sí vamos a utilizar el rodillo. ¿Por qué aquí no utilizamos un cepillo? ¿Por qué un jalador y no como en el poliespártico? La resina epóxica tiene una densidad mayor a la del poliespártico. Entonces, moverlo con el cepillo se dificulta un poco más. Puede ser nada más con un jalador para posteriormente darle con el rodillo y hacer nuestra aplicación. ¿Sí?
Vamos distribuyendo el material por todo el área y dejamos material para embeber nuestro rodillo, el cual aquí tenemos previamente macerado. ¿Sí? Embebemos el rodillo y se fijan, la consistencia del epóxico es más robusto. ¿Sí? Por eso tiene que ser con el jalador de goma. Embebemos nuestro rodillo y hacemos nuestra distribución de material para el acabado final. El acabado final en estos sistemas va a ser un acabado final, lo llaman en el argot de instalación, acabado tipo cáscara de naranja, una cáscara de naranja muy suave. ¿Sí? Igual, el proceso de instalación cruzado para perder cualquier marca de rodillo. Y terminamos siempre hacia el mismo lado. ¿Sí? Así va a quedar nuestra capa bien distribuida y vamos a ver cómo se conforma nuestro material ya finalizado. ¿Sí? Este es nuestro sistema de BIM, nuestro mortero multicapas, ¿sí? De fácil instalación, Sanskrit 1 para, como nosotros le llamamos, capas de regularización, para regularizar la superficie, darle una mejor planicidad. Primer capa de GAR, ¿sí? Y segunda capa de GAR. A esto, adicionalmente, puedes ponerle, si requieres, de un desempeño mayor o más resistente al derrame de ácidos y de otro tipo de ácidos que tenga exigencia mayor a la que el epóxico soporta, puedes ponerle una mano de clear poliasfáltico adicional. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a hacer nuestro sistema de cuarzo. Para nuestro sistema de cuarzo se compone multicapas, se compone de la siguiente manera. Vamos a poner aquí un Sanskrit del número 2, ¿sí? ¿Por qué del número 2? Porque vamos a hacer un sistema de cuarzo de 4 milímetros, ¿sí? La aplicación del Sanskrit ya la vimos, es exactamente igual, lo único que varía es la relación de arenas. Vamos a utilizar arena del número 2 con arena del número 1 en nuestra mezcla y nuestro broadcast con arena del número 2. Una vez hecho este paso, vamos a tener esta superficie como a la que tenemos aquí. ¿Sí? El siguiente paso es poner una base donde vamos a hacer el riego de nuestro cuarzo. La base va a estar compuesta de base epóxica A, base epóxica B, arena del número 1 y arena del número 2. ¿Sí? Esto para hacer un espesor controlado, el cual va a recibir el cuarzo. Para la instalación de nuestra instalación va a ser con una llana metalizada y con calador de metal. Lo presionamos bien sobre la superficie y comenzamos a instalar. Para regular el rendimiento de esto, la llana siempre tiene que ir en un ángulo de 45 y presionada para que dejes exactamente la capa que necesitas. Si tú lo haces como si estuvieses instalando un mortero tradicional, lo único que vas a hacer, vas a dejar más material y te va a mermar en el rendimiento del material. Habiendo hecho este paso, ¿sí? Enseguida hacemos un broadcast de cuarzo. Todo en campo es simultáneo, va uno detrás de otro, ¿sí? Y sobre esta capa base hacemos nuestro riego. El riego de cuarzo siempre es saturar, eligiendo siempre el color debajo. ¿Sí? Si vas a trabajar con colores oscuros arriba, un color claro debajo, para que te ayude a resaltar los oscuros. Si vas a trabajar con una superficie clara, pues
digo, sobre una superficie oscura, eliges un cuarzo claro para que resalte. Entonces, vamos haciendo nuestro riego de cuarzo. Después de tener nuestro riego de cuarzo al 100%, vamos a esperar un promedio de tiempo de secado de entre 8 a 12 horas. ¿Por qué? Tanto porque estamos trabajando con resinas tipo. Todo depende de las condiciones climáticas, de poder hacerlo en la siguiente capa en 8 o 12 horas. Bien, aquí estamos ya terminando con nuestro riego de cuarzo. ¿Sí? Vamos a saturar, que no quede ninguna área blanca, que quede bien saturado para que esté correcto en la instalación. Una vez pasadas nuestras 8 horas, 12, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un lijado en la superficie. Vamos a utilizar nuevamente una lija nuestra, lija del 60, ¿sí? Lijamos, aspiramos, corremos el cuarzo y vamos a hacer nuestro encapsulado con un clip EP. Así es como va quedando nuestro sistema. Capa Sanskrit, la capa base, que fue la que instalamos ahorita. Sobre esa hicimos nuestro riego de cuarzo, el cual ya está previamente lijado, aspirado y limpiado para recibir nuestra capa clear. Para la capa clear vamos a utilizar un jalador de goma, ¿sí? De plástico o goma. ¿Para qué? Para que entre bien en los cuarzos y pueda encapsular muy bien. Para este sistema, si nosotros requerimos, si lo vamos a poner en una cochera, en un área de los supermercados, que es como salchichonería, ¿sí? En un cuarto frío, podemos hacer el acabado final con la última capa clear de poliasfáltico. ¿Esto qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar para que tenga mucho mejor resistencia a la abrasión, que tenga mejor resistencia a los ácidos o derrame de químicos. Distribuimos bien nuestro material, cuidando de llegar a todos los rincones. ¿Sí? Para esta capa no necesitamos de rodillo, únicamente la instalación que hacemos con nuestro jalador es lo único que vamos a tener. Posteriormente a esto, para darle el clear final, vamos a ponerlo con rodillo. ¿Estamos? Retiramos el exceso. Esto lo vamos a dejar así. Ya una vez seco, habiendo esperado de 12, ¿sí? De 12 a 8 horas, digo de 8 a 12 horas, vamos a hacer un lijado de la superficie para quitar cualquier impureza que pueda haber quedado o cualquier encharcamiento de resina. Lo vamos a hacer con lija del 80. Y con eso va a quedar listo para recibir nuestro acabado final. ¿Sí? Entonces, nuestra segunda capa clear la vamos a dar con poliasfáltico. Puede ser con un poliuretano, puede ser con un poliasfáltico o puede ser con el mismo epóxico. Todo depende de dónde se va a instalar. Si van a hacer instalaciones de sistemas en exterior, la resina tiene que ser de poliuretano o de poliasfáltica, ¿sí? Que es la que te resiste los rayos ultravioletas. Si va a ser en un interior, con un epóxico está muy bien. Ahí tenemos para esta capa, lo único que necesitamos es igual jalador y rodillo. Distribuimos el material por toda la superficie, dejamos un poco de material a la orilla, donde vamos a embeber nuestro rodillo. ¿Sí? Aquí, en esto, vamos a embeber nuestro rodillo, que tenemos por acá. ¿Sí? Así como el rodillo, perdón. Se me escondió. Trasladamos nuestro rodillo, siempre nuestros botes a un lado en el área de trabajo, embebemos y nuestro acabado final, como en todas las capas GAR que damos y clear, son rodillazos constantes, todos en el mismo sentido. Luego venimos a cruzar, ¿sí?
cruzamos, que todo acabe igual, y no dejar en medio ni nada. Hacemos esto y está listo. Tenemos lista nuestra aplicación. Vamos a ver cómo queda compuesto nuestro sistema. Aquí tenemos ya nuestro sistema, que fue un Sanskrit, capa base epóxica, riego de cuarzo, primer capa clear y segunda capa clear. Este sistema puede caer en muchas áreas, ¿sí? Puede ser desde la industria alimenticia, puede ser la industria médica, farmacéutica, ¿sí? Explanadas en exterior, cocheras, ¿sí? Y con esto terminamos nuestra práctica del día de hoy. Quiero agradecer a las personas que me ayudaron, que están detrás de las cámaras. Roberto, muchas gracias. Guillermo, muchas gracias. Pedro, Valeria, Leonora, muchas gracias a todos. Y agradecer al público que nos siguió. Muchas gracias. Síganos, por favor. Y vamos a estar aquí dando vueltas por diferentes tipos de aplicaciones. Cedo los micrófonos a mi compañero en Costa Rica para ver si tenemos algunas preguntas. Muchas gracias, Alex. Realmente excelente demostración. Sí, tenemos unas preguntas y muy interesantes. Voy respondiendo algunas y te cedo otras. Primera pregunta, perfil o preparación de superficie para el sello delgado que hiciste al inicio, el GARPA. Bueno, comentar que es un perfil de preparación más o menos un 1, un 2, que es lo que harías con una piedra de estas pulidoras. Después, Alex, no sé si nos puedes comentar las ventajas de utilizar una resina de tipo clinical. La ventaja bueno, sí lo escucho por acá. La ventaja de utilizar una resina clinical es, por ejemplo, en el tema de los quirófanos no puedes meter cualquier resina, ¿sí? Ahí tiene que ser una resina que no te genere bacterias, que no te genere hongos. Es por eso que debemos de utilizar una resina clínica. Ok, perfecto. Después, bueno, nos hicieron un par de veces, unas 2 o 3 veces la consulta de si podemos aplicar los sellos sobre metal. Comentarles que el poliespártico se puede aplicar sobre metal, pero la preparación es un tanto complicada. Por lo menos hay que hacer un sandblasting para que la superficie reciba muy bien el recubrimiento, ¿verdad? Otra pregunta, Alex, desde tu punto de vista, ¿qué hacemos cuando tenemos juntas de dilatación? ¿Le podemos pasar encima con estos sistemas? Cuando tienes juntas de dilatación, lo más recomendable siempre va a ser respetar las juntas, ¿sí? Posteriormente, si quieres hacer una superficie completamente monolítica, estas deben de requerir de un tratamiento especial. Creo que vamos a tener seminarios donde vamos a trabajar sobre ese tipo de preparaciones, sobre juntas más adelante, pero sí llevan una preparación más especial. Mi recomendación sería siempre respetar las juntas que tengan movimientos. De acuerdo. Otra pregunta que nos hacen es, cuando tienes un recubrimiento delgado, como el primer sello que aplicaste, ¿cómo puedes hacer para hacerlo antiderrape? Bueno, al último nosotros manejamos un óxido de aluminio que se mezcla en la última capa para poder hacer antiderrapante, ¿sí? Si no tuvieras acceso al óxido de aluminio, también puedes hacer en la segunda capa de color un riego de Sanskrit del número 1 con una pistola de esparsora para que genere una capa constante y regulada para que puedas hacerlo antideslizante. Es correcto, sí, ese óxido de aluminio que dice Alejandro lo tenemos disponible, es como ver un polvito blanco, parece sal o azúcar de mesa y se echa sobre la resina precisamente para darle mayor resistencia a la tracción, especialmente en exteriores, cuando utilicemos un recubrimiento en exteriores, avalado para exteriores, o cuando tengamos, ¿cómo se llama? Permanencia de agua u otros residuos en el piso, ¿verdad? Y la última pregunta, Alex, es una pregunta muy buena. Nos preguntan sobre el uso de recubrimientos en industria cárnica, especialmente cuando tienes pisos y también tienes, ahí se utiliza una palabra interesante que ahora busqué, pediluvios, que son básicamente las piletas que tienes a la entrada para mojar las botas, para sanitizarlas, perdón. ¿Qué recubrimiento podríamos recomendar tanto para esa pileta como para el piso de la industria cárnica? Para las industrias cárnicas podemos recomendar la resina poliespártica, siempre acompañada de un primer, ¿sí? De barrera de reducción de vapor, cuando vamos a tener áreas expuestas a agua por tiempo constante. Es correcto.
Bueno, de esta manera damos cierre al seminario. Hay algunas preguntas que de pronto nos quedan pendientes. Recuerden que nos pueden escribir a conectados@latigrete.com para consultar, por ejemplo, por disponibilidad de materiales, colores, fichas técnicas, precios, ¿verdad? Que eso obviamente no lo podemos dar por acá. Igualmente, las preguntas que queden pendientes en este chat las vamos a estar revisando para enviarles a ustedes la respuesta. Y de esta manera cerramos. Recordarles antes de despedirnos que estaríamos continuando con estos temas de flooring, con estos temas de pisos industriales la siguiente semana, específicamente el miércoles a la misma hora. Vamos a estar revisando autonivelantes de alto desempeño para diferentes industrias y comentarles también que el día viernes, este viernes que viene, a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, 11 de la mañana, hora de México, y las respectivas horas en sus diferentes países, ¿verdad? Vamos a estar dando una capacitación relativa al uso de selladores para piedra natural y otros revestimientos cerámicos, un poco diferente a lo que venimos viendo. Pero para todos aquellos que quieren seguir sobre el tema de flooring, sobre el tema de pisos industriales y demás, todas las, digamos, ramas conexas, nos veríamos el otro miércoles. De mi parte, desde Costa Rica, es un gusto haber estado con ustedes. De parte de Alejandro, Guillermo, Pedro, Roberto en México, también es un placer. Y de parte de Leonardo en Brasil, es un placer que nos hayan acompañado y esperar que se nos unan en los próximos eventos. Muchísimas gracias y realmente de parte de todos esperamos que estén muy bien.